Hermano, yo hoy vengo a decirte que este sí es un año decisivo, pero también es un año de cumplimiento. ¿Por qué? En este año, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros estamos viendo, si nosotros nos vamos a la palabra, tú quizás no eres cristiano, no lees la Biblia, pero te gusta escuchar la palabra, te gusta escuchar lo que está aconteciendo. Si tú ves las noticias, tú sabes que están aconteciendo muchas cosas que dicen, miren, están el templo de los judíos, que si están pasando muchas cosas, que si ahora están adorando a la imagen de Satanás, que muchas cosas, todas las cosas que están aconteciendo están acarreando consecuencias. Estamos viendo más violencia, estamos mirando como el corazón de muchos se está enfriando, estamos oyendo de guerra, de rumores de guerra, estamos viendo muertes, hambruna, ¿verdad? Porque mire, cuando pasa una catástrofe en algún lugar, así sea que los niveles de agua sobrepasan los ríos y hay una inundación en un lugar, mire, va a haber hambruna, va a haber muerte. Todas esas cosas van a suceder y nosotros estamos viendo todas estas cosas y todo esto que está aconteciendo lo estamos viendo como más seguido, más a menudo, como más común. Y nosotros no nos podemos acostumbrar a que esto sea rutina, no. Nosotros tenemos que entender que esto es cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. Y es bien importante nosotros entender eso. Y por eso es que este año es un año decisivo. Sabemos que es el tiempo del rapto viene pronto. Está a las puertas. O sea, mire, puede ser cualquier momento. Ya no es tiempo de esperar. Es tiempo de ponerse bien con Dios. Mire, yo le voy a decir algo que Dios me está ministrando hace unos meses atrás. Dios sí quiere que nosotros hablemos al prójimo y traigamos, este es un tiempo donde nosotros tenemos que predicar salvación. Es muy importante la predicación de la salvación, porque tenemos que atraer a las almas a Cristo, porque Cristo quiere que todo el mundo sea salvo. No, lamentablemente no va a suceder de esa manera, pero eso es lo que Dios tiene en su corazón. Por eso Él hizo el sacrificio a la cruz del Calvario, el cual nosotros no entendemos. Muchos de nosotros no entendemos y por eso nosotros pisoteamos la sangre de Cristo y tomamos por menos el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Miren, yo les voy a decir, Dios me está ministrando, no solamente nosotros tenemos que ir a salvar las almas, sino que las que están en la iglesia, muchas tienen que corregirse. Muchos de los que son cristianos, que tienen apariencia de ser cristianos y de ser justos, tienen que arreglarse todavía con Dios. Hay algo en ellos que nos está faltando. Mire, Dios quiere una novia sin mancha y sin arrugas. Y a veces, nosotros, mire, a veces cuando en la iglesia nos predican, y dice, mire, que si aquí esto, que si aquí lo otro, que si aquel, que déjense de esto y déjense de otro, mire. Y siempre miramos para el lado, esa es aquella que está hablando, y nunca cogemos lo que es para nosotros. Porque no admitimos nuestra falta. Por eso es que nosotros tenemos que decidirnos a dejar nuestro pasado. Mire, nosotros venimos a la iglesia. Y esto yo no lo digo porque es que se ve, yo lo veo en la iglesia y no lo veo solamente en la iglesia que voy yo. Yo sé que esto es general, esto es común en muchas iglesias. ¿Por qué en las iglesias hay contiendas? ¿Por qué en la iglesia hay chisme? ¿Por qué en la iglesia hay muchas de estas cosas? Porque esas son cosas del mundo que nosotros arrastramos dentro de la iglesia. ¿Quién la trae? Los cristianos. Los cristianos. Y esas son cosas que Dios quiere borrar de ti porque es necesario que tú te vayas cuando venga el arrebato, cuando venga el rapto. Cuando Dios venga y te coja de momento,
Él quiere que tú seas parte de ese remanente. Mira que la palabra habla de un remanente. Un remanente es algo más pequeño. O sea, son menos los que se van a ir al cielo que los que se van, que los que se van a quedar. Y nosotros tenemos que procurar, esa es nuestra diligencia, procurar estar bien con el Señor. Estar como Dios quiere que estemos. Estamos caminando con nuestro pasado, mire aquí, a todos lados, vamos para aquí, vamos para allá. Porque porque no hemos dejado que Dios opere en nuestras vidas completamente. Hacemos acepción de personas. Mire, eso es pecado. Mire, para Dios el pecado, mire, yo le voy a decir algo. Mucha gente dice, pero eso no es nada. Sí, mire, ¿tú sabes qué? En mentir y matar es pecado para Dios. No es más grande ni uno es más pequeño. Tú lo miras como humano más pequeño uno que el otro, pero Dios lo ve por igual. ¿Sabes qué? Si tú mientes o tú matas, ninguno de los dos vas a entrar al cielo. Porque es pecado. Están manchando y con el pecado manchamos nuestras vestiduras. Hacemos acepción de personas. Tenemos nuestros favoritos. Y todas esas cosas esas son cosas que nosotros hacíamos en el mundo. Pero Dios, mira, si nosotros vamos a imitar a Jesús, entonces ¿por qué tú tienes favorito? ¿Por qué tú haces acepción de personas? La palabra misma a mí me dice que Dios no hacía acepción de personas. Ni por su sexo, ni por su ciudadanía, ni porque era hombre, porque era mujer, o porque era más lindo, porque predicaba mejor, o porque profetizaba más, o porque cantaba más bonito. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Nosotros no podemos estar cargando con eso y estar haciendo, nosotros tenemos que examinarnos, porque a veces nosotros estamos haciendo acepción de personas, y mire, yo no sé por qué estoy trayendo esto, porque esto no está escrito en mis notas, pero mire, es que Dios sabe todas las cosas, Y a veces no estamos murmurando, no estamos chismeando, pero sí estamos haciendo acepción de personas. Entonces tú no eres mejor que el que chismea. ¿Y sabe qué? El que chismea está falto de integridad. Porque un hombre íntegro, como debe ser un hombre y una mujer de Dios íntegros, debe de cortar con eso. Mire, ¿por qué cortar? No cortamos por eso, porque no paramos la raíz, no cortamos la raíz, porque cuando te vienen con el chisme, tú estás dispuesta a irlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú sabes el chisme? ¿Por qué tú conoces el chisme? Porque te sentaste a escuchar lo que te tenían que decir. No dijiste, mira, hermanito, a mí no me vengas a hablar de eso, porque a mí ni me interesa. Y ahí tú cortas la raíz. Lo cortaste de raíz y él no te va a hablar. Ya sabe que tú no eres una chismosa. Pero a veces nos gusta y nos entretiene, como en el mundo. ¿Usted se fija? Nosotros tenemos que dejar esa manera que éramos en el mundo atrás, olvidarnos de eso. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y que tomes la decisión de buscar el reino de Dios. Mire, el primer versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, tenemos que empezar a buscar el reino de Dios. Vivir una vida agradándole al Señor. Mira, una vida, nosotros, ¿qué le gusta al Señor? Que nos alejemos del pecado. Pues ok, Señor, vamos a hacer la confesión de fe, nos convertimos a Cristo, empezamos, mire, a veces es difícil. A veces es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. No hay nada que nosotros no podamos hacer con la ayuda de Dios. Porque dice la palabra que para el hombre hay imposible, pero para el hombre es imposible, no es imposible para Dios. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que tomar estas decisiones para vivir una vida buscando el reino de Dios. ¿Cómo vamos a buscar el reino de Dios? Agradándole, obedeciéndole, viviendo una vida de misericordia, de amor, de paz,
con nuestro prójimo. Mira, a veces sentimos hasta envidia porque el hermanito lo usa más. A veces sentimos envidia porque, mire, olvídese de eso, porque el hermanito canta bonito, porque a él lo ponen más, pues que lo pongan. Que lo pongan, man, aleluya, gloria a Dios. Gózate igual, porque ¿sabe qué? El hermanito no te va a dar el galardón, Dios te va a dar el galardón. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú no te puedes acomodar a lo como tú te sientes. Mire, vivir en obediencia. A veces, mire, yo digo esto porque yo he pasado por esta experiencia. Donde yo me he sentido, donde Dios está probando a quién es que yo le estoy creyendo, a quién es que yo le estoy sirviendo. Si es que yo estoy ahí para agradarle al hombre, o yo estoy ahí para agradarle a Dios. Si yo estoy buscando de Dios o yo estoy buscando del hombre, porque cuando a mí me empieza a irritar todo lo que el hombre hace, entonces yo me estoy desenfocando. Yo me estoy desenfocando de lo que yo estoy buscando en la iglesia, que es a Cristo y mi salvación. Por eso es que nada, lo que el hombre haga, a mí me debe de perturbar. Nada de lo que el hombre diga, a mí me debe de turbar ni molestar. Mire, oren. ¿Por qué? Porque el enemigo usa esas cosas para que te desenfoques. Porque mire, cuando nosotros empezamos a mirar al hermanito y empezamos a mirar lo que, a veces mire, usted no tiene que estar de acuerdo con todas las decisiones que tome el pastor, el líder de la iglesia. Usted, bueno, pues, ore. Si no está de acuerdo, ore. Pero no se moleste. ¿Por qué? Porque el que va a perder la bendición es usted. El que va a perder la salvación es usted. Porque va a desagradar a Dios. Porque entonces Dios va a decir, pero mira este muchacho que no entiende que soy yo el que lo llamé. Entonces tu promesa se va a demorar. Tu bendición se va a demorar. Y puede venir Cristo y te puedes quedar. Entonces hay que tomar la decisión de saber cómo andar como Cristo quiere que tú andes. Mire, hablan de santidad y hablan de santidad. Mire, yo me acuerdo cuando yo me convertí y llegué a una iglesia cristiana. No era una iglesia pentecostal, era una iglesia cristiana. Yo aprendí palabra, yo aprendí oración, yo aprendí ayuno, pero yo conocía del Espíritu Santo, pero no había esa manifestación del Espíritu Santo hasta que yo no salí de ahí 5 años después y entré a una iglesia cristiana donde Dios me llevó, pentecostal, donde yo tuve mis experiencias con el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, donde se desarrollaron los dones, donde se desarrolló la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, pero ¿sabe qué? Al principio la gente hablaba santidad, 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 santidad. Y yo digo, bueno, esta gente, pero qué vaina. Yo decía, pero mire esto, santidad, santidad, pero explíqueme qué es santidad. Explíqueme cómo yo puedo llegar a ser santa, cómo yo puedo alcanzar la santidad que Dios quiere. Así era como yo me preguntaba, mire, yo tenía una intimidad con Dios. Y Dios me usaba de una manera, yo tenía liderazgo, pero yo decía, ¿pero qué hablan? O sea, yo entiendo que a veces nosotros necesitamos que nos expliquen las cosas. Muy fácil. Yo he aprendido que es muy fácil. Libro de Santiago, léalo. Alcance la santidad, así es como Dios quiere. La santidad no solamente lavar tu ropa o estar fuera de pecado o de muchas cosas. Dios quiere que tú tengas amor por el prójimo, que tú ames, que vivas en paz, en misericordia, que tú te alejes del pecado, que tú hagas el bien. Son muchas cosas que te van a llevar a una santidad. A llegar, dice que la perfección, llegará el día que nosotros seamos, el día que venga Cristo, ¿verdad? Va a ser la perfección completa, pero nosotros tenemos que caminar hacia la perfección. Si tú tenías alguna duda, léete el libro de Santiago para que tú veas, para que tú entiendas más bien qué es cuando te hablan de santidad, qué es realmente lo que Dios quiere. Ahí lo explica muy claramente. No te va a decir, esta es la santidad, no, pero te dice todas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Porque a veces nosotros hacemos las cosas y las hacemos, mire, Dios conoce tu corazón.
y tus pensamientos, o sea, la intención con la que tú haces. Yo puedo estar haciendo lo bueno, pero como mi intención no es buena, para Nacarile del Oriente, para ningún lado que vas. Porque el hombre quizás no se dé cuenta, pero aquel que está allá arriba no lo puedes engañar. En este versículo 33, habla del afán y de la ansiedad que nos provoca a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que suplir las necesidades que nosotros tenemos, las necesidades que tiene nuestra familia, a veces estamos como faltos de dinero, ¿verdad? No nos alcanza. Cómo pagar la renta, cómo pagar las utilidades, el seguro del carro, que si ahora tengo que hacer la compra, que si después tengo que comprar la ropa para la escuela de los nenes, y todas estas cosas, y nos afanamos y nos preocupamos por todas estas cosas. A veces, hasta mira, perdemos nuestro sueño. A veces hay gente que no duerme pensando en estas cosas. Eso es afanarse. Eso es afanarse, hermano. Eso es vivir en ansiedad. Eso descártalo de tu vida porque eso es del mundo. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que empezar a vivir diferente. Tú dices, mira, Señor, yo no me afano. Tú me dices que ponga tu carga sobre ti. Entonces, quítame este afán. Yo voy a poner tú y que yo no me preocupe. Yo no sé, yo lo hacía de esa manera. Y yo he aprendido, mire, así es cuando tú aprendes a descansar en Jehová. Y mire, a mí me decía, yo me acuerdo que una jefa me decía, oye, ¿y tú con tantos problemas que tienes? ¿Y tú tan feliz? Y yo, pues, dice la palabra que yo ni un codo puedo añadir a mi estatura. ¿Qué yo voy a hacer si no está en mis manos a resolverlo? Tengo que confiar, tengo que creer. Este evangelio es acerca de creer. Tengo que creer que Dios va a meter su mano. Yo voy a seguir buscando las cosas de Dios. O sea, el reino de Dios. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Y Dios va a coger mis problemas y Él va a hacer. Y Él va a añadir lo que yo necesito. Él me va a dar lo que yo necesito. Él va a quitar lo que yo no necesito. Él va a hacer como Él le da la gana, pero lo va a hacer. Porque dice que todo lo que aman a Dios, Dios obra a bien. ¿Ok? Esa es la palabra. Y yo le estoy recitando los versículos porque es que son los versículos que yo creo. Esos son los versículos que cuando dice la palabra que acordarte de estas cosas. Acordarte de mi palabra, llevarla todo tiempo en tu corazón y en tu mente. Eso es lo que dice. Cuando tú estés en el problema, cuando tú estés en la situación, cuando tú estés por el proceso, entonces tú tienes que repetirte estos versículos. Tienes que empezar a creerle. Tienes que decir, no, Yasmín, mira, la palabra dice esto, Dios te dice esto, entonces, ¿le vas a creer o no le vas a creer? Claro que lo voy a creer. Porque mire, gracias a Dios, cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, tenemos paz. Dios nos da una paz que nadie entiende. Dice, esta está loca. Dicen, esta está loca. Y yo, sí, en Cristo, estoy loca. Pero me gusta estar así. No hay nada mejor que estar loca para Cristo, ¿verdad? Nos afanamos, mire, a veces perdemos todas estas cosas. Mire, hermano, yo sé que somos humanos y esta es parte de nuestra humanidad. El afanarse, el estar ansiosos. Pero ahí cuando tú tienes que empezar a pedirle a Dios, Señor, es que tu palabra dice esto, es que tú, mire, y si se lo tienes que recitar, y si se lo tienes, y tienes que decirle, mira, diablo, mentirosa, mire, el Señor me dijo que esto y esto y esto. Entonces tú le tienes que recordar, y te lo tienes que recordar tú, cada momento, cada día de tu vida. Recordarte lo que Dios te habla. Porque es bien natural de nosotros afanarnos, es bien natural de nosotros tener ansiedad, preocuparnos por cosas que nosotros tenemos que dejar en las manos de Dios. Mire, es que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a enfocarnos en la parte espiritual, a crecer espiritualmente. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que morir a la carne. Entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar al espíritu. ¿Por qué? Mire, porque Dios es espíritu. Y dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir en el espíritu, se ha de entender
en el espíritu. O sea, tienes que desarrollar. Cuando tú empiezas a meterte en las cosas de Dios y a tomar la decisión de servirle a Dios y de hacer las cosas agradando al Señor, entonces tú tienes que empezar tú empiezas a desarrollar tu parte espiritual. La parte que va a entender las cosas como Dios te las está hablando. Como Dios te las da, porque mira, van a venir pensamientos que son tuyos, van a venir pensamientos del enemigo, pero van a venir pensamientos de Dios. Y tú tienes que aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, para eso, ¿cómo tú lo vas a hacer? En el espíritu. Porque vas a decir, ay, yo estoy loca, mira, que pensando esas cosas. No, tú no estás loca. Es que Dios sabe las cosas. Es que a veces tú piensas y tú piensas que eres tú, no eres tú. Es porque Dios te está mostrando. Es porque Dios te está diciendo, mira, esto es lo que yo miro. Es porque Dios te muestra, mira, a veces en sueños, en visiones. Él te habla a la mente, te habla al corazón, te habla audible. Te habla a través de la prédica. Mira, cuando, a veces, mire esto. Mira cuando nosotros podemos discernir el espíritu, cuando estamos bien, cuando estamos agarridos del Señor con una intimidad en oración, porque así que nosotros intimidamos con Dios en la oración, hablando con Dios. Yo hablo con Dios todos los días, todo el día. Yo a veces yo digo, ay Señor, yo te estoy volviendo loco, pero, ¿verdad? Eso a Dios le agrada, que nosotros pongamos todos nuestros asuntos, que nosotros discutamos todo con Él. Eso a Dios le agrada, eso a Dios, yo me imagino que Dios se goza. Dice, no, muchacha, sigue, que me gusta, ¿verdad? Y es bonito cuando nosotros tenemos esta relación. Y a veces, mire, en la iglesia he tenido estas experiencias más de una vez, la he tenido varias veces, donde la persona está hablándole, orándole, profetizándole a alguien que no soy yo, pero de un momento el Espíritu me toma y me dice, y como que si me estuviera hablando a través de ese profeta que está profetizándole, orándole a otra persona, pero del Espíritu me está hablando esas mismas palabras a mí. Me dice, esto es para ti. Y yo he tenido esa experiencia donde el Espíritu me abre mi oído espiritual y me hace discernir lo que es para mí de eso, de lo que están orándole a otra persona. Mire, hasta ahí nos llega. Es igual que cuando predica la palabra. Cuando tú estás en el Espíritu y predicas la palabra, tú sabes, porque Dios te está hablando. Mire, yo a veces le digo, Señor, háblame como tú quieras. Si me quieres hablar a través de la palabra, si me quieres hablar a través de la profeta o como tú quieras, a través de la alabanza, háblame. Y usualmente cuando yo le digo así, Dios me habla a través de la palabra, de la predicación. Y entonces Dios le da un énfasis a mi oído para que yo pueda escuchar lo que Él me está hablando, porque no todo lo que hablan es para mí. Pero Dios me deja entender lo que es para mí, lo que Él me está hablando a través de la palabra. Y esas son experiencias que tú puedes, pero solamente las tienes que tener en el Espíritu. Y para esto hay que seguir desarrollando, hay que creerle a Dios. Primeramente, y antes que nada, tienes que tomar la decisión de creerle a Dios, de creer lo que Él está hablando en su palabra. Para que tú puedas desarrollar esa parte espiritual tuya y tener esta comunión con Dios todos los días, de estar hablándole y consultándole todo a Dios. Es necesario que esta palabra que yo te estoy hablando hoy, tú la tomes para ti. ¿Para qué? Porque mira, Dios quiere que tú te salves, Dios quiere que tú te examines. Porque ya esta profecía, ¿verdad? Ya el tiempo de Dios está cerca de venir, como decía anteriormente. A veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios. Pero yo tengo una posición, un puesto bueno en la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra y yo me veo como un cristiano. Pero hay algo en ti que Dios está viendo, que no está agradando a Dios. Y nosotros, mire, a veces nosotros pensamos y decimos, pero Señor, que yo no tengo nada. Si tú piensas que tú no tienes nada, pregúntale a Dios.
Pregúntale a Dios que te examine. Que el Espíritu Santo te examine. Y si hay algo en ti, que te lo quite. Si no, pues que te redarguya y te diga, mira, ¿dónde es que tú estás fallando? Para que Dios te muestre. Mire, si nosotros vamos al Apocalipsis, del capítulo 2 en adelante, ¿verdad? Empiezan a hablar de las 7 iglesias. Y Dios estaba hablando a las 7 iglesias. El Espíritu Santo le hablaba al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, al líder de la iglesia, y le decía las cosas buenas que tenía la iglesia. Pero ¿sabe qué? Las 7 iglesias, cada una de ellas faltó en algo. Tenía una falta. Tenía algo que a Dios no le agradaba. Por eso allí se predicaba la palabra, allí se predicaba Jesucristo. Eran iglesias que llevaban el mensaje, pero estaban faltas. Era necesario que Dios le hablara a la iglesia para que se arreglara, para que arreglara ese error, esa falta que tenía, y estuviera bien con Dios y pudiera alcanzar la vida eterna, pudiera alcanzar el galardón, la promesa de vida. Y en esta noche, eso es lo que Dios quiere hacer en esta noche con ustedes y conmigo. Quiere que nosotros nos examinemos, porque si en algo estamos faltos, nosotros podemos corregirlos. Porque miren, nadie es perfecto. Y si tú te crees que tú estás perfecto, entonces examínate, porque ahí está tu falta. Porque de verdad que nosotros a veces pensamos que mire, pecamos. Yo digo, este es mi refrán, yo digo esto y yo lo digo respaldándome yo misma, ¿verdad? Yo asumo las consecuencias, pero yo digo que muchos cristianos pecan de ser santos. Muchos cristianos pecan de ser santos. Se creen más santos que nadie, mejores que nadie, y eso es vanidad, y eso es altivez, y eso es pecado. Así que nos tenemos que examinar, hermano. Tenemos que tomar la decisión de vivir realmente como Cristo quiere que vivamos. Dejando estas cositas, pequeñas zorritas, que nos roban la bendición. Que nos pueden robar nuestro galardón, nuestra corona, nuestra salvación. Es voz de alerta. Y Ramaiki alabasheika. Santo eres tú, mi Dios, alabado sea tu nombre. Santo eres tú, mi Dios. Oh, Ramaiki alabasheika alabasaya. Oh, Ramamama sheiki alabababaishaiki alabababaishaya maisaya alabasurukubaikia. Santo eres tú, mi Dios, gracias a Dios. Aleluya. Hermano, busquemos hacer lo que Dios le agrada. Dejemos de estar buscando el conformismo. Dejemos de estar buscando la comodidad dentro de la iglesia. Mire, a veces nosotros dejamos de hacer lo bueno. Dice la palabra, ¿verdad? En Santiago 4:14. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, hasta eso. Y mire, hay mucha gente que, yo soy cristiano, yo no peco, yo no adultero, yo no fornico, porque piensan que el fornicar y el adulterar son los únicos pecados. No son los únicos pecados. La vanidad, la mentira, el estar ahí chismeando, el tener obsesión de personas, muchas cosas, es pecado. Y no practicamos, mire, mucha gente no practica la misericordia para con otros. ¿Estamos esperando qué? ¿Estamos esperando que el hombre nos mande a hacer misericordia? O sea, tú ves la necesidad, tú ves la gente en la calle que tiene hambre, gente que está ahí, que no tiene dónde reposar su cabeza. Los homeless, por ejemplo. Yo sé que hay muchas personas que Dios está tocando los corazones para llevarle alimento a los homeless, para llevarle palabra a los homeless.
a la gente que no tiene casa, a la gente que no tiene un hogar, que no tiene a dónde recostar su cabeza, que duermen en los parques, que duermen bajo los puentes. Muchos cristianos menosprecian a estos. Mire, Dios no llamó a todos a servirle a ellos, pero sí ha puesto en el corazón de algunos hacerlo. Entonces han invitado a otros. Ah, sí, es buena idea, pero no cooperan, no tienen esa misericordia. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? ¿Que el hombre te llame y te diga, mira, vete allá y dale comida a aquello? No, el hombre no te llamó, el hombre no te va a dar tu galardón. El hombre va a mirar eso. ¿Qué tú quieres? ¿Recompensa de hombre o recompensa de Dios? Eso es lo que tenemos que estar mirando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Recompensa de hombre o recompensa de Dios? A veces Dios nos pone en el corazón a hacer muchas cosas, y yo sé que yo he predicado de esto anteriormente, cuando Dios nos pone a hacer cosas y nosotros nos quedamos simplemente sentados porque el hombre no nos ha mandado, porque el hombre no nos ha dado el permiso. Pero mire, esto no es de hombre, esto es de Dios, esta obra es de Dios. Tú tienes que hacer lo que el Dios te ponga en tu corazón. Porque mire, cuando Dios te pone cosas en el corazón y es Dios el que te las pone, el hombre va a fluir con todas esas cosas. Los líderes van a fluir, el pastor va a fluir, porque es Dios quien lo pone en el corazón. No son cosas de tu mente, son cosas que Dios pone en tu corazón, porque es necesario. Es necesario. Mire, busca lo que Dios quiere y a su voluntad, obedeciendo, agradando en todas estas cosas. Y dice que todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las cosas que serán añadidas? Ahí ya hablamos de la decisión de seguir a Cristo, la decisión de vivir completamente agradándolo a Él, en obediencia a Él, haciendo como Él quiere que hagamos. Y entonces, cuando tú haces su voluntad, dice la palabra que todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es eso? Cumplimiento. Cumplimiento. Ahora, cuando tú decidas en este año hacer lo que a Dios le agrada, va a haber cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Va a haber cumplimiento de promesas en tu vida. Todas las cosas que tú necesitas. Todas las cosas que tu corazón desea. Todas esas bendiciones espirituales de las que Dios te habló. Todas esas promesas materiales, las que Dios hizo promesa, serán cumplidas. Porque mientras tú haces la voluntad de Dios, Dios cumple su palabra. Si nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, habrá cumplimiento de promesa. Entonces, Dios romperá cadenas y desatará ataduras no solamente en tu vida, en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de tus hijos, de tu familia, dentro de tu trabajo, aún dentro de la iglesia. Pero tú tienes primero que tomar la decisión para que haya un cumplimiento. Tienes que vivir la vida como Dios le agrada. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que vivir en paz, amor y misericordia. A veces pensamos que estamos bien, pero examinémonos todos los días de nuestra vida. Cada mañana, cada madrugada. Mire, cuando tú levantas a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a la hora que te vas adelante, a la hora que tú ores con el Señor, que tú hables con Dios, Señor, examíname, ora, examíname, Señor, examíname, dime, rompe, quita. Pero ¿sabes qué? Yo he entendido en este caminar que muchos de nosotros no nos gusta ser rotos, no nos gusta que nos quebrante el Señor.
No nos gusta que nos cambie. ¿Por qué? Porque duele. Pero es proceso necesario. Es necesario para nuestro crecimiento. Es necesario para el cumplimiento de la palabra. Si tomas la decisión, habrá cumplimiento. Entonces todas esas cosas que tú esperas, esas cosas que tú anhelas, esas cosas que tú deseas, no solamente materialmente, sino espiritualmente, para tu vida, para la vida de los tuyos, para tus vecinos. Mira, a veces nosotros oramos y oramos y oramos. ¿Y por qué no vemos cambio? ¿Por qué no vemos cumplimiento? Porque no hemos tomado la decisión de vivir como Dios quiere que vivamos. Porque no hemos tomado la decisión de hacerlo como tenemos que hacer. Y cuando tú empiezas a ver el cumplimiento, mire, cuando tú empiezas a hacer esto, vas a ver los cumplimientos de la palabra sobre tu vida, sus promesas, los tuyos. Es necesario que tú te mantengas en esta comunión con Dios. Es necesario que tú te examines todos los días. Dice la palabra que si nosotros esperamos en Él, Él hará. Y también dice la palabra que sin fe nadie podrá agradarlo. Tenemos que creerle. Tenemos que creer en todo lo que la palabra dice. Creer que lo que Dios dice, mire, ningún arma forjada contra mí prosperará. Aun cuando el enemigo me esté machacando. Aun cuando yo esté sintiendo el dolor, mire, más profundo. Nosotros tenemos que dejar todas estas cosas en las manos de Dios. Esto es todo, mire, esto es solamente creerle a Dios. Es solamente entender que nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Porque mire, a veces nosotros que estamos viviendo, sí, estamos viviendo bien, estamos viviendo la palabra de Dios, no estamos adulterando la palabra, no la estamos cambiando. Pero entonces, vivimos una parte de la palabra y cuando la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo, tú dices, uy, ouch, qué difícil. Yo no puedo amar a mi hermano. Ay, es que a mí no me criaron así. Mira, usted sabe cuántas veces yo he escuchado eso. Y yo digo, bueno, tú no naciste con fe, tú no naciste creyéndole a Dios. ¿Verdad? Y ahora, ¿tú le crees a Dios? Sí. Ah, pues entonces cree que tú también puedes tener amor por tu prójimo. Que tú lo puedes amar como a ti mismo. Tan fácil. Yo digo, mire, es que a veces nosotros nos complicamos mucho. Y no entendemos la palabra como nosotros queremos entenderla, porque simplemente somos oidores y no hacedores de ella. A veces estamos hablando, mire, nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos. Nosotros tenemos que corregir con amor. Tenemos que corregir con amor. Hay mucha gente que corrige. Ah, no, pero yo lo que estoy diciendo es verdad. Esto es la palabra, sí. Está correcto, es la palabra. Pero tenemos que aprender a corregir a través de la palabra, dejándonos de estar contendiendo y levantando juicios contra otros. Porque un día estábamos perdidos en el pecado, pero alguien nos mostró el amor de Cristo. Y hay mucha gente que aunque le duela, mire, yo reprendo al diablo. Esas son cosas del mundo. Esas son cosas del mundo. Nosotros tenemos que reprender. Y cuando dice no es que reprenda, no quiere decir que reprendas y diga, ay, te reprenda en el nombre de Jesús. No. Reprensión quiere decir que corrijas. Le diga, mire, hermano. Pero cuando tú estás vociferando, como que tú eres mejor que el otro, como que tú sabes mejor que el otro. Y hay que, mira, este es un pecador. Y estás anunciando, mire, él es un pecador, sí, como lo eras tú, como lo eres tú. Porque nosotros todos somos pecadores. Lo único que nosotros los cristianos tratamos de no pecar, pero sí le fallamos a Dios todos los días. Tú no eres mejor que nadie.
Nadie es mejor que nadie. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Mire, la palabra dice en 2 de Timoteo 2:24, 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, a los que se oponen, a los que se oponen, a los que hablan lo contrario a lo que tú crees, por si quizás con mansedumbre, amablemente, por si quizás Dios le concede, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Qué importante, y muchos no estamos entendiendo esta palabra. Mire, hasta corrigiéndonos se los pecamos. Porque otro tiene una opinión diferente o vive un evangelio diferente. Eso no nos da a nosotros el derecho de estar condenando, contendiendo y vociferando o haciendo cosas como a Dios no le agrada. Ahí está la palabra. No lo dijo Yasmi, lo dice la palabra. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Porque si a Dios le conviene, nosotros estábamos en pecado y Dios le complació traernos a salvación. Todavía Cristo no ha llegado. Hay probabilidades de que esas personas, con nuestra amabilidad, con nuestra misericordia, con nuestra mansedumbre, lleguen a Cristo. Entonces, nos quejamos porque caemos mal. A veces no es que nosotros caigamos mal, a veces nuestro modo de ser. A veces somos muy, no sé, mire, yo digo que, dice la palabra, habla que que Jesús era un hombre no era un hombre de buen parecer, no era un hombre que decía, llamaba la atención, no era un hombre que llamaba la atención. Pero su misericordia, su amor por las almas, su manera, yo me imagino cómo Dios le hablaba a la gente. Yo me imagino, yo me hubiera derretido. Imagínate, nosotros sentimos la presencia de Dios y nosotros nos derretimos con el fuego y con eso. Mire, yo empiezo a llorar cuando yo oigo que Dios habla. Yo empiezo a llorar cuando yo veo que Dios hace un milagro. Cuando las almas vienen a Cristo, yo lloro con ellas. Yo me conmuevo. Yo me conmuevo predicándote la palabra. Porque yo siento la presencia de Dios sobre mi vida. Porque yo siento que Dios está administrando nuestros corazones. Está rompiendo cadenas y desatando ataduras. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros lo tenemos que hacer amablemente, que lo tenemos que hacer con mansedumbre. Mire, esto es sabiduría de lo alto. Esto es sabiduría de lo alto. Cuando nosotros lo hacemos de otra manera, como cuando nosotros decimos, al que no le guste, que no le guste. Mire, esas eran maneras que yo hablaba en el mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, no. O sea, esas son cosas, pequeñitas cosas. Mire, Dios me viene administrando hace tiempo de estas cosas. Nosotros no podemos ser un disfraz de cristianos. Nosotros no podemos estar detrás de una cara limpia, sin maquillaje, de un pelo largo, de una falda larga, de una corbata, de un gabán. No. Eso es un disfraz. Nosotros sí nos tenemos que vestir con pudor, con decencia, sin estar exhibiéndonos, sin estar enseñando y sin estar insinuando. Yo creo porque eso es lo que la palabra a mí me dice. Pero nosotros no podemos estar escondiéndonos detrás de un disfraz. Nosotros que tenemos que examinarnos todos los días. Porque mire, Dios aún revela y Dios muestra. Dios revela y Dios muestra. Así que yo te dejo con esto en esta noche.
un año de decisión y un año de cumplimiento. Porque si tú has decidido seguir a Cristo como Él quiere que tú lo sigas, como la palabra te manda a seguirlo, te exhorto a que leas el libro de Santiago. Muy bueno. Tiene muy buenas cosas, muy diferentes cosas donde tú puedes aprender más ampliamente de las diferentes cosas como a Dios le gusta que nosotros vivamos y nos comportemos.